¿Puede un simple pastor derrotar al imperio más poderoso del mundo antiguo? La historia de Viriato, el líder lusitano que humilló a Roma durante años, es tan increíble que parece una leyenda. Con astucia, valentía y tácticas de guerrilla, convirtió montañas y ríos en armas, transformándose en el David que desafió al Goliat romano. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias, y déjanos en los comentarios qué otro personaje desafiante de la antigüedad te gustaría ver en el futuro. Ahora sí, viajemos a Lusitania. En las montañas agrestes de la antigua Lusitania, donde la tierra era dura y los inviernos mordían con crueldad, nació un niño destinado a desafiar a la potencia más temida del mundo. Su nombre era Viriato, y en su infancia nada hacía presagiar que se convertiría en el terror de Roma. Pastor de ovejas, acostumbrado a recorrer colinas y barrancos, aprendió desde pequeño a moverse con ligereza entre las piedras, a leer el terreno como si fuera un libro abierto y a sobrevivir en un mundo que no perdonaba la debilidad. Los lusitanos, su pueblo, eran tribus celtas e ibéricas que vivían al oeste de la península, en lo que hoy conocemos como Portugal. Eran hombres y mujeres forjados por la escasez, habituados a defender su libertad con más ferocidad que cualquier tesoro material. Sus campos eran pobres, pero su espíritu era indomable. Roma, ese gigante que se expandía implacable, no veía en ellos más que obstáculos en su camino hacia la dominación total de Hispania. En la niñez de Viriato, la tensión entre lusitanos y romanos crecía como brasas bajo la ceniza. Roma había derrotado a Cartago y extendía su control por la península, sometiendo a pueblos enteros con la fuerza de sus legiones. Los lusitanos, al principio, intentaron pactar. Presentaron quejas y peticiones al Senado, confiando en que la diplomacia podría asegurarles un futuro. Pero esas súplicas fueron ignoradas. Los nuevos gobernadores romanos no eran hombres de palabra ni de honor, sino figuras ávidas de riquezas que saqueaban aldeas y exprimían impuestos con brutalidad. Viriato, ya adolescente, comenzó a participar en incursiones menores junto a otros jóvenes de su aldea. Robaban ganado, hostigaban a los romanos y practicaban la caza y la guerra como parte de su iniciación. Para él, aquello no era simple rebeldía, sino aprendizaje. La estrategia, la rapidez y el conocimiento del terreno eran armas más poderosas que la fuerza bruta. Mientras los romanos confiaban en su disciplina y armaduras pesadas, los lusitanos aprendían a ser invisibles, a atacar como lobos y desaparecer en la noche. Nadie lo sabía entonces, pero aquel joven pastor, endurecido por la pobreza y guiado por la sed de justicia, estaba destinado a convertirse en un símbolo. El imperio más poderoso de la antigüedad pronto descubriría que, en los montes de Lusitania, había nacido un enemigo que no se rendiría jamás. Roma sabía usar la fuerza, pero también sabía usar la mentira. En el año 150 a.C., los lusitanos, cansados de la guerra y la miseria, enviaron emisarios al gobernador romano Servio Sulpicio Galba. Había una esperanza. Quizá Roma, en un gesto de clemencia, ofreciera tierras fértiles para que el pueblo pudiera asentarse en paz. Galba, con palabras dulces y promesas de prosperidad, aseguró que los lusitanos serían recompensados. Les habló de campos ricos, de un futuro sin hambre, de la oportunidad de convivir como amigos del pueblo romano. Miles de hombres, mujeres y niños creyeron en su palabra. Confiaron en el pacto, recordando que en el pasado otros gobernadores habían mostrado respeto. Partieron con sus rebaños, carros y armas, hasta reunir a casi 30.000 personas. La confianza era tan grande que muchos entregaron sus armas, convencidos de que Roma honraría el acuerdo. Pero lo que vino después fue una de las traiciones más sangrientas de la antigüedad. Los romanos ordenaron dividir a los lusitanos en 3 grupos. A cada uno se le pidió esperar pacíficamente mientras se preparaban las tierras prometidas. En realidad, Galba había planeado una masacre. Los soldados cavaron trincheras alrededor de los campamentos y, cuando los lusitanos estaban indefensos, atacaron con una ferocidad brutal. Miles fueron asesinados en cuestión de horas. Los que sobrevivieron, mujeres, ancianos y niños, fueron encadenados y vendidos como esclavos. La sangre cubrió los campos donde, poco antes, había reinado la esperanza. De aquel horror, solo unos pocos escaparon. Entre ellos estaba Viriato. Testigo de la traición y de la matanza de su gente, juró que jamás volvería a confiar en las palabras de Roma. El pastor que había crecido entre montañas ya no era solo un joven guerrero,
se transformaba en un líder marcado por la venganza, decidido a luchar hasta el último aliento por la libertad de su pueblo. Roma había querido dar un escarmiento con la traición de Galba, mostrar a todos que resistirse era inútil. Pero lo que consiguió fue lo contrario, encender una llama que convertiría a Viriato en el mayor enemigo de las legiones. Tras la masacre, los lusitanos quedaron desangrados, pero no vencidos. Entre los sobrevivientes, la figura de Viriato comenzó a crecer. No era noble ni rico, pero poseía algo más valioso, la confianza de su gente y una intuición militar que pocos hombres en la antigüedad podían igualar. Cuando los lusitanos se levantaron de nuevo en armas, fue a él a quien eligieron como líder. Y Viriato aceptó, no por ambición, sino porque la memoria de sus muertos ardía en su corazón como un juramento eterno. El nuevo gobernador romano, Cayo Betilio, marchó con miles de soldados para aplastar a los rebeldes. Estaba seguro de una victoria rápida. Después de todo, ¿qué podían hacer pastores mal armados contra las disciplinadas legiones de Roma? Pero Viriato no pensaba luchar como Roma quería. Sabía que enfrentarse en campo abierto era suicidio. En cambio, convirtió las montañas, los ríos y los bosques en sus aliados. La guerra de guerrillas acababa de nacer en la península ibérica. Los romanos cayeron una y otra vez en sus trampas. Viriato fingía retiradas, arrastraba a los legionarios hacia desfiladeros estrechos y allí, cuando la columna romana se alargaba y la disciplina se rompía, lanzaba la emboscada. Sus guerreros, ligeros y rápidos, descendían como lobos, jabalinas volaban desde lo alto, la caballería lusitana atacaba los flancos y las espadas curvas, las falcatas abrían brechas en el hierro romano. Los legionarios, pesados y lentos, eran presa fácil en un terreno que no dominaban. En una de estas batallas, Betilio persiguió a Viriato confiado en su victoria. Pero lo que parecía un triunfo se convirtió en una carnicería. La emboscada fue perfecta, miles de romanos murieron y el propio Betilio cayó bajo las armas lusitanas. El eco de la derrota retumbó en Roma. Aquel pastor, despreciado como un bárbaro, había humillado al imperio más poderoso del mundo. Desde entonces, la fama de Viriato se expandió como el fuego. Cada victoria atraía a más guerreros, cada derrota romana aumentaba su leyenda. No era solo un caudillo, era un símbolo, el hombre que demostraba que Roma no era invencible. La guerra había cambiado, y Roma lo sabía. El verdadero estratega había nacido. A medida que pasaban los años, el nombre de Viriato se convirtió en un susurro temido incluso dentro del Senado romano. No era un rey, no era un general formado en academias militares, era un pastor convertido en líder, un hombre que había aprendido a combatir no en manuales de guerra, sino en las montañas y en la necesidad de sobrevivir. Y, sin embargo, derrotaba una y otra vez a los hombres más poderosos de Roma. Tras la muerte de Cayo Betilio, Roma envió nuevos cónsules con legiones frescas, convencida de que la resistencia lusitana se apagaría pronto. Pero el patrón se repetía. Columnas enteras eran emboscadas, guarniciones eran atacadas de noche, caravanas de suministros desaparecían en las montañas. Viriato no buscaba una victoria gloriosa en campo abierto, sino desgastar al enemigo hasta la desesperación. Con cada golpe, demostraba que el terreno era suyo y que los romanos eran intrusos en una tierra indomable. Roma llegó a enviar a hombres de renombre, incluso a miembros de familias ilustres como los Fabios y los Servilios, pero ni su prestigio ni sus tropas bien entrenadas lograban quebrar al guerrillero lusitano. En más de una ocasión, Viriato obligó a los generales romanos a retirarse humillados, con miles de bajas y sin gloria que mostrara su regreso a la capital. Aquello era intolerable para la República, acostumbrada a cantar victorias en Grecia, Cartago o Macedonia, pero incapaz de someter a un pastor ibérico. Mientras tanto, la figura de Viriato crecía entre los pueblos de Hispania. No solo los lusitanos lo seguían, tribus vecinas veían en él la posibilidad de resistir al gigante romano y se unían a su causa. Sus filas aumentaban, su influencia se extendía. Distribuía el botín con justicia, compartía las privaciones con sus hombres y jamás se escondía del peligro. Esa lealtad, más que cualquier riqueza, lo convirtió en un caudillo casi invencible. Pero el tiempo jugaba en su contra. Roma tenía recursos ilimitados, podía perder hombres y reemplazar ejércitos enteros. Viriato, en cambio, dependía de la resistencia de su pueblo y de la fidelidad de sus aliados.
Y aunque seguía siendo el terror de Roma, la maquinaria implacable del imperio comenzaba a apretar el cerco. El lobo lusitano había demostrado que los dioses no conceden la victoria siempre al más fuerte. ¿Cuánto más resistiría contra el monstruo que parecía eterno? Después de años de enfrentamientos, sangre y triunfos que parecían imposibles, Viriato comprendió una verdad amarga. Su pueblo podía resistir, pero no podía luchar eternamente contra un imperio con recursos infinitos. Roma perdía miles de hombres, sí, pero siempre enviaba más. La guerra de guerrillas mantenía viva la llama de la resistencia, aunque también desgastaba a los lusitanos, que ya sufrían hambre, cansancio y la constante pérdida de familiares. Fue entonces cuando Viriato, con la sabiduría de quien entiende que la gloria no basta si el pueblo muere, decidió buscar la paz. Envió emisarios a los romanos con una propuesta clara y sorprendente. Los lusitanos aceptarían la autoridad de Roma, siempre y cuando se respetaran las fronteras de su territorio y se les reconociera como amici populi Romani, amigos del pueblo romano. No pedía riquezas ni títulos, pedía libertad para su gente, dignidad para su tierra. Para sorpresa de muchos, el Senado aceptó. Quizá por cansancio, quizá por estrategia, Roma firmó el acuerdo. En apariencia, los lusitanos lograban lo impensable, convivir con el imperio sin perder su identidad. Durante un breve tiempo, la paz pareció posible. Los lusitanos descansaron, reconstruyeron aldeas, volvieron a sembrar los campos devastados por la guerra. Pero en Roma, la humillación hervía. ¿Cómo podían los cónsules regresar a la capital con la noticia de que habían pactado con un bárbaro que durante años los había derrotado? La élite romana no perdonaba la insolencia de Viriato ni podía permitir que su ejemplo inspirara a otros pueblos sometidos. El orgullo de la República no toleraba un pacto que la colocara en pie de igualdad con un pastor rebelde. Así, la paz se convirtió en una ilusión frágil. Mientras los lusitanos creían haber asegurado su futuro, en los pasillos del Senado se tramaban planes oscuros. Viriato había conseguido lo que parecía imposible, pero al mismo tiempo había sellado su destino. Porque Roma podía tolerar derrotas, pero jamás perdonaba la vergüenza. Roma no logró vencerlo en el campo de batalla. Durante años, generales y cónsules regresaron derrotados, incapaces de someter a un hombre que conocía cada valle y cada montaña de Lusitania. Pero si la espada no podía acabar con él, Roma recurriría a su arma más antigua y letal, la traición. En el año 139 a.C., Viriato buscaba consolidar aquella frágil paz que tanto había costado. Confiado en que todavía era posible un acuerdo, envió a 3 de sus hombres más cercanos, Audax, Ditalco y Minuro, como emisarios para negociar con los romanos. Eran compañeros de confianza, forjados en años de lucha a su lado. Lo que Viriato no sabía era que estos 3 ya habían sido comprados con oro y promesas. Una noche silenciosa, los traidores entraron en su tienda con el pretexto de una reunión urgente. Mientras 2 lo sujetaban, el tercero hundió una daga en su cuello. El héroe de los lusitanos murió sin tener oportunidad de defenderse, traicionado no por sus enemigos, sino por aquellos a quienes había considerado hermanos. Cuando los asesinos llevaron la noticia a los romanos, esperaban recibir la recompensa prometida. Pero Roma, con su frialdad característica, los despachó con desprecio. Roma no paga a traidores. El imperio que había comprado su lealtad los arrojaba ahora como despojos. El cuerpo de Viriato fue devuelto a los suyos. Los lusitanos, desgarrados por la pena, lo vistieron con ropas ricas y lo colocaron en una pira funeraria. Guerreros a caballo dieron vueltas en torno a las llamas, entonando cantos de honor. No lloraban solo a un líder, despedían a un símbolo, al hombre que había demostrado que incluso el más humilde podía desafiar al gigante. Viriato murió, pero su leyenda apenas comenzaba. En su vida encarnó la lucha imposible, la astucia frente a la fuerza, la resistencia frente al dominio. Y en su muerte dejó una enseñanza eterna. Roma podía conquistar cuerpos, pero jamás silenciar del todo el espíritu de un pueblo que lucha por su libertad. La historia de Viriato no es sólo la de un guerrero que humilló a Roma, sino la de un hombre que se alzó desde lo más humilde para convertirse en leyenda. Pastor convertido en estratega, sobreviviente de una masacre convertido en líder, su vida fue un desafío constante al destino que parecía inevitable. Frente al gigante romano, él fue la voz que gritó que la libertad vale más que la vida. Roma creyó que al asesinarlo extinguiría la resistencia,
pero lo que hizo fue inmortalizar su memoria. Siglos después, su nombre sigue vivo como símbolo de dignidad, astucia y coraje. Su lucha nos recuerda que, en la historia, no siempre los más grandes perduran por sus conquistas, sino aquellos que supieron inspirar con su ejemplo. Viriato fue un David frente a un Goliat, y aunque cayó por la traición, su espíritu nunca fue derrotado. Nos deja una enseñanza universal: los imperios pueden alzarse y caer, pero el eco de la resistencia de un pueblo jamás se borra. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este vídeo y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo.